vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Dichas estas cosas, estamos con el señor Jorge Ugarte. Todo el mundo lo conoce como el profe sobre ruedas. Y lo primero que se me viene a la mente cuando hablo de Jorge Ugarte es un personaje hablantín muy informado, muy preparado, con la boca bien grande, dándole duro a los señores socialistas de la Plaza San Martín, al punto de que ya se les acaban los argumentos y empiezan los insultos. Es alguien acostumbrado a enfrentar cara a cara al socialismo más radical de la Plaza San Martín, ergo del Perú, porque ahí está concentrado un poco la miasma de lo que es el socialismo en el país. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Fabricio, gracias por la invitación, gracias a Betel también por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás tú primero? Vas a traernos una noticia. Bueno, sí, creo que es el canal donde voy formal, ¿no? El canal con bastante sintonía aparte, donde ya en el Radio lo había dicho, yo voy a postular a la presidencia en el año 2026. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo vamos a hacer, abrazando las ideas de la libertad, pero con el componente judeo-cristiano que le hace tanta falta al liberalismo, ¿no? El liberalismo es una doctrina muy interesante, pero le falta un componente social, y ese componente social es el judeo-cristianismo. Y nosotros, dentro de nuestro ideario está esto: proteger a la familia, estar en contra del aborto, estar a favor de la familia natural, en contra de la adopción homoparental. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, eso es cierto, pero hay una base moral, social, que nosotros defendemos, que es la judeocristiana, ¿no? A ver, me interesa esta conversación. En realidad quiero conversar también un poco sobre tus motivaciones, etcétera, las medidas que harías, un poco comentar también la entrevista que tuvimos con Antauro Mala, que entiendo, además tú de todo esto eres un capo en historia del Perú. Quería hacerte algunas preguntas sobre el tema, pero a ver, ¿cómo es este mix de liberalismo con cristianismo? ¿Es posible hacer eso? Por supuesto, los padres de la patria norteamericana entendían muy bien que una libertad económica tenía que basarse en una sociedad judeo-cristiana. Ah, ok. No es entonces el liberalismo del cual estamos acostumbrados cuando hablamos de caviares liberales o LGTBs, etcétera, ¿no? Eso podremos hablar de un liberalismo social, ¿cierto? Pero cuando le hablas a ese liberalismo social sobre el liberalismo económico, no están de acuerdo. Por consecuencia, el liberalismo, que es el respeto restricto al proyecto de vida del prójimo, a la hora de instalarlo en una sociedad, esta sociedad tiene que tener una base judío-cristiana, a nuestro juicio, que es la que abrazamos. Entonces, estamos a favor de la libertad religiosa, estamos a favor de que los peruanos, a la hora de pagar sus impuestos, decidan a quiénes quieren que vayan sus impuestos. Correcto. Ok, si eres cristiano, que vaya para la iglesia cristiana; si eres católico, la católica; y de repente, si eres ateo, que no vaya a ninguna, ¿verdad? Porque cada uno al final decide a qué posición se coloca. En el Perú no está pasando eso. Un abrazo a mis amigos católicos, pero solamente la Iglesia Católica recibe financiamiento, que no está mal. O sea, los católicos tienen todo el derecho de financiar sus propias iglesias, pero también creo que los cristianos, los testigos de Jehová, ¿verdad?, los musulmanes que viven en el Perú, también deberían usar una parte de sus impuestos que el Estado les cobra para poder financiar, ¿no? Ahora, a ver, ¿y cuál es tu principal motivación para ser hoy un eventual candidato a la presidencia? Porque todavía no estás inscrito, pero entiendo que el ánimo es ese, para postularte a la presidencia. ¿Qué te mueve a hacer esto? A ver, en primer lugar, porque tengo 35 años creyendo que va a llegar una persona a resolver los problemas que nosotros, los que nunca hemos sido políticos, queremos que se resuelvan. A raíz de que no lo hace nadie, tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que tomar el toro por las astas. Yo me he dedicado toda mi vida a la educación, a la academia y a la escritura. Conozco muy bien, gracias por eso, por la historia del Perú, la conozco muy bien. Sí, entonces, eres una de las personas que mejor conoce la guerra con Chile. Ese es un aspecto que, bueno, conoces varios, pero ese creo que es el punto fuerte tuyo. Muchas gracias. Entonces conozco también todas las traiciones, las mentiras, las cofradías que existen entre empresarios y políticos, y nos mienten en la cara y nos dicen de la A a la Z, pero en realidad no hay un verdadero cambio, ¿no? Hubo candidatos a los que yo le di mi voto en las elecciones pasadas que al final terminaron siendo más de lo mismo, ¿no? Entonces es momento de entrar nosotros a política. Claro, ¿y cómo engarza ahí el asunto de la cosmovisión cristiana que quieres poner en relieve, poner a vista de todos desde un ejecutivo, desde Palacio? ¿Cómo se hace eso? A ver, nosotros no vamos a imponer la religión cristiana. No, por supuesto. Obviamente, que no. Lo que nosotros vamos a basar... Bueno, yo el día que juramente, con la bendición de Dios, yo traigo a Dante Gebel para que ore por el Perú, ¿no? No habría ningún problema de hacerlo.
soy aparte un admirador y un devoto de sus prédicas, pero no es que desde el Ejecutivo vamos a implantar una ley para favorecer o para imponer el cristianismo. La mayoría de peruanos es cristiano, la mayoría de peruanos es creyente, la gran mayoría. Tanto así que los progresistas han metido a las iglesias. Ya hay progres en la iglesia, habrás escuchado de que curas progres, padres progres, por ahí algunos que creen que siendo homosexual puede ser padre. Tú conoces a uno con el que has estado debatiendo en redes sociales, ¿verdad? Y que yo también lo conozco. Entonces, esos depravados, porque eso es una ser depravado, decir que es uno cristiano o ser creyente, y terminas pues en la oculta de tu vida ejerciendo la homosexualidad como lo ejerce, es un doble estándar. No se puede ser homosexual. Obviamente. Dios responderá por eso, pero no usar a Dios para poder. No, a ver, solamente como paréntesis, el cristiano, amigos míos, es alguien que, a ver, no es alguien que va a la iglesia, no es alguien que lee la Biblia, no es alguien que tiene su familia cristiana, no es alguien que ha nacido de padres cristianos y por eso es cristiano, no es alguien que hace buenas obras, no es alguien que paga impuestos, que le regala su plata a los pobres. Ese no es un cristiano. Básicamente un cristiano es una persona que ha sido liberada, que eres un hombre nuevo, que naciste de nuevo y ahora tu corazón está para darle gloria al Señor en todo aspecto de tu vida. No porque tú dices que eres cristiano y luego te estás metiendo en la cama con 3, 4, 5, 6, 7 hombres del mismo género tuyo. Bueno, hay un problema, pero bueno, no hemos venido a hablar de eso. A ver, Jorge, ¿viste la última entrevista con Antauro? Sí, y gracias por ponerlo en descubrir frente a todos que es un ignorante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te parece un ignorante? No ha leído la Constitución del 79, de la que tanto habla, solamente repito un estribillo del artículo 307, pero no ha leído la Constitución del 79, que aparte fue creada por apristas y por el PPC en su gran mayoría, ¿no? Y otra cosa importante, esa Constitución del 79 la impuso un dictador, Morales Bermúdez. Hubo elecciones para elegir a los asambleístas, pero no hubo un referéndum para ratificarla. Es decir, una vez que terminaron de redactarla, no le preguntaron a la gente, ¿y qué les parece esta Constitución? ¿La aceptamos o no? Simplemente la impusieron. Y esa Constitución es el resultado de la hiperinflación, de la estatización, de la intervención del Estado, de la impresión inorgánica de papel moneda en el Banco Central. La del 93, con todo lo que no me gusta, porque hay partes que no me gustan, es una Constitución que ha permitido crecimiento y que sí fue ratificada por la gente. La gente, después de redactarla, pudo haberle dicho que no. Y sin embargo ganó ligeramente el sí. Pero ganó. Así es. Entonces, al final, esos organismos que vinieron a supervisar que no había habido fraude, porque la izquierda dice, hubo fraude en el referéndum del 93. Ok, pero vinieron los órganos internacionales, los mismos que han venido a decir que Pedro Castillo había sido elegido democráticamente. Los mismos. Entonces, esa es una constitución que en la práctica ha servido, ¿no? Podría ser mejor, obviamente, ¿no? Hay que reformarla. ¿Reformarla en qué sentido? En el aspecto, por ejemplo, artículo 66. El artículo 66 dice que los recursos naturales son de la nación, pero los administra el Estado. Yo cambiaría ese artículo y diría que los recursos naturales son de las comunidades donde se encuentra el recurso, para que el litio, el oro, el cobre, el zinc, el petróleo sean de las comunidades con títulos de propiedad. ¿Y no pasaría algo similar al tema de la reforma agraria? Que tú le diste No. O sea, le diste las tierras, se las quitaste a unos para dársela a alguien que no sabía administrarlas y vino la debacle. Yo te quiero un montón, pero eso es un error sobre el tema de Velasco. Velasco nunca le dio tierras a los campesinos. ¿Sí, no? No, Velasco se las quitó a los hacendados, las tomó, las estatizó, obligó a crear cooperativas, y si tú querías ser parte de una cooperativa tenías que aceptar el régimen agrario. ¿Ok? El campesino nunca decidió qué sembrar o qué cosechar. Tenía que ver con el Sinamos, creo, ¿no? El Sinamos era como un movimiento político que tenía el gobierno, ¿verdad? Pero recién el campesino va a ser dueño de su parcela en la década de los 80 con el presidente Fernando Belaúnde. Durante toda la reforma agraria de Velasco y de Bermúdez, nunca el campesino pudo ser dueño de la tierra. Jamás. Es más, eso no lo sabía. Sí, nunca. Las cooperativas eran dominadas por el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura. O sea, yo le digo a todos los campesinos que nos están viendo, que han vivido esto, o los hijos de ellos, o nietos, nunca Velasco les dio tierras a ellos. El gran reformista, reforma, o la neoreforma, si lo quiere llamar, fue Belaúnde. Belaúnde le dio título, o sea, usted ya puede tener sus 3 hectáreas de parcela. Velasco nunca hizo eso. Velasco se las quedó. Fue un nuevo patrón. Velasco fue un nuevo patrón. Ahora, a ver, volvamos al tema Antauro Humala. ¿Qué más puedes señalar? A ver, Antauro habló sobre la Constitución, evidentemente aceptó, bueno, que no la había leído, solamente había leído un pedacito,
Y también a mí me parece un hombre, bueno, yo le acepto su honestidad con su conciencia, con la conciencia que tiene. Él dice lo que piensa, lo defiende, lo dice de una manera ardorosa, pero me parece que no salió nunca de los 4 o 5 ítems que tiene, ¿no? Cuando le pregunté ya, bueno, después de que fusiles a todo el mundo, ¿cómo haces para reformar o rehacer el sistema de justicia o cómo haces para atraer más minería? No sabía qué responder. El tipo, a ver, en primer lugar, no va a poder fusilar a nadie. Está mintiendo. La Constitución sí permite la pena de muerte, pero no por corrupción, por traición a la patria y por caso de terrorismo, en primer lugar. Segundo lugar, para que se pueda dar pena de muerte, tiene que existir estado de guerra. Cuando su hermano nos robó, cuando todos los demás presidentes robaron, no estábamos en estado de guerra. Es más, modificando ese artículo, poniendo en cualquier momento traición a la patria es corrupción, ya ok, no es retroactiva. No va a poder fusilarlos, está mintiendo. Es un farsante, Antauro. Detrás de Antauro, porque él mismo lo ha confesado, hay empresarios informales que no quieren pagar impuestos, muchos de ellos. Otros son informales por diferentes motivos, pero en el caso de él específicamente, él ha dicho que está la minería ilegal detrás de él, que hay gente que tiene trabajos que de repente le va a favorecer a ellos si es que él llega al poder. ¿Quién financia a Antauro? Antauro viaja por todos lados. ¿Quién paga todo eso? Este grupo de empresarios informales que está detrás de él. De llegar él al poder, es lo mismo de Keiko. Es decir, Keiko lo financia los grandes empresarios, él lo financia los empresarios chiquitos que quieren convertirse en grandes, pero a costa del apoyo de este señor cuando llegue al poder. Ahora, en términos de economía, quiere ser peor que Velasco. Dios mío, tendríamos que ser unos desquiciados si terminamos. No, pero el problema es que hay gente que quiere, realmente, seriamente quieren votar por él. Van a votar. Yo creo que no va a ganar las elecciones, definitivamente. No lo veo potencialmente un candidato, a menos que vaya a segunda vuelta con Keiko. Es decir, a Keiko, todos queremos ir a segunda vuelta con Keiko. Es el enemigo que elegimos para segunda vuelta, político. Pero estoy absolutamente seguro que Antauro no va a ser presidente del Perú y va a meter congresistas, sí, pero esos congresistas van a demostrar lo malo que son. Porque son malos en historia, en economía, en política. No tienen idea de cómo gobernar un país. Otra cosa que no desconoce, o sea, me dio evidentemente muestras de que, a ver, yo pensé que era un hombre más conocedor de la historia del Perú, o que por lo menos la conocía bien para su lado, ¿no? Porque tú podrías armar un relato conociendo más o menos la historia del Perú para un relato socialista, pero no la conoce. Simplemente yo le mencioné qué cosa era Pachacamac, por ejemplo, traté de esforzárselo y simplemente no sabía ni siquiera, o si lo sabía, que es peor, no lo quería aceptar, no lo quería decir. ¿Cómo lo viste tú en el tema historia? No, él cree que Manco Cápac y Mama Ocllo existieron. Él cree en el verbo de Manco Cápac y Mama Ocllo. Son leyendas, hermano. Él cree que hubo verdaderamente dos personas que emergieron del lago Titicaca, o cree de repente en la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Pero eso es un mito. Es un mito. Cita a Rómulo y Remo como si también fuera real eso. Son mitos de cómo se fundaron imperios. Y el imperio del Tahuantinsuyo era un imperio, porque él quiere regresar a ese imperio, donde no podías ver directamente al Inca. Tenías que ponerte pesos en el cuerpo para que estés sumiso totalmente al Inca, no lo podía ver a los ojos. El Inca, él se siente de repente quiere ser un Inca. El Inca se cambiaba de ropa 2 veces al día, las quemaba, los utensilios que utilizaba luego eran quemados. El Inca tenía 2 mujeres atrás, una que le recogía los cabellos y se los comía si es que se le desprendía uno, y la otra era la que ponía la mano cuando él escupía, por ejemplo, y se tragaba el esputo. No, ¿qué quiere? ¿Casarse con su hermana de padre también, como lo hacía el Inca? Es un tipo desquiciado. No, y además la política que hubo en el Incario se tradujo, se podría entender en la aversión y en el odio que le tenían algunos pueblos al Cusco. A ver, yo soy cusqueño, soy súper orgulloso de ser cusqueño, pero la verdad de las cosas es que cuando llegan los españoles acá, medio imperio estaba odiando al Cusco y querían deshacerse, zafarse de su yugo, porque la verdad mal les había ido con ellos. Sí. Por eso es que un puñadito nada más de españoles lograron vencer a un imperio gigantesco, ¿no? Porque era un imperio maravilloso. Los españoles compararon al Cusco con Roma. Dice que el Cusco era digno de verse en España. Lo que encontraron fueron palacetes con arena de mar, hermoso, con construcciones hermosas. Hay una frase muy interesante de cuando ven a Atahualpa llegando cargado a Cajamarca, y le echaban, pues le limpiaban todo para que pudiera
ser cargado, lo ven y lo comparan con el sultán Suleiman del Imperio Otomano, ¿no? O sea, yo estoy orgulloso del imperio que fuimos. Esto puede ser un poco raro para un liberal, pero hemos sido la cuna de civilizaciones maravillosas, la Caral, la Inca, ¿no? Sin embargo, Jorge, también hemos sido Madrid, también hemos sido Andalucía, o sea, Sí. Lima ha sido... Lima La no Meca sí, de ha los sido la españoles. Meca, o sea, Lima era Nueva York de su tiempo, Lima era, Sí. era Londres de su tiempo, o sea, eso es lo que no sabemos, eso es lo que no te cuentan. Y hay gente como tú, Jorge, que hace muy bien en rescatar, en desenterrar esa realidad, porque eso es el Perú. El Perú es, por un lado, el Ande y por otro lado, España. Sí, sí. A ver, para rápidamente Bueno, nada sin más. contar África y Japón y todo lo demás, ¿no? Tanto así que nos tenían mucha envidia otros países. Y eso se lo mando un mensaje a los amigos de Chile, a quien siempre hablo de la guerra. El destrozo de los chilenos a la capital de Lima es por envidia. Y acá vivía el virrey. Acá está la universidad más antigua de América, la San Marcos, construida en 1551. El Palacio de los Reyes, esta ciudad es maravillosa, los edificios. Y ese celo, esa envidia, por haber sido el virreinato del Perú, se ve reflejada en el saqueo de la Biblioteca Nacional del Perú, el robo a los leones, el robo del reloj de Pedro Ruiz Gallo, al que se le tuvo que sacar una pieza para que no funcionara. Entonces, el Perú es un país muy lindo, ¿no? Es un país, no es cualquier país, no es cualquier país, siempre lo digo. La ciudad de los Reyes, la ciudad de Lima es una ciudad maravillosa. Lamentablemente es gris, polvorienta, pero es una ciudad con mucha historia, ¿no? Bien, y es algo que debería aprender el señor Antauro Humala y los que creen que Antauro Humala es una especie de Cristo, ¿no? Una especie de, no sé, de Mesías andino, con lo que realmente eso es un Pol Pot andino, ¿no? O por lo menos se la da de que eso es lo que va a hacer. A ver, volviendo un poco a tu idea de lanzarte a la presidencia, Jorge, a ver, ¿cuál es tu plan para promover la creación de empleo, de chamba? Que Ya. es una cosa que la gente sabe en las calles que lo está sufriendo. A ver, es muy sencillo en realidad. Javier Milei lo está intentando hacer en Argentina. Para tú atraer a inversión en un país, te hago la pregunta también a ti directamente. Tú tienes $1.000 millones. Ok. ¿Lo traerías a invertir a Puno, donde hay protestas a cada rato? No, pues. ¿para Ok, qué? entonces lo primero que tenemos que hacer es paz social. Acá se tiene que respetar la propiedad privada y el Estado tiene que velar para que la propiedad privada se respete. Ese es el primer punto. El segundo punto, hay que bajar los impuestos. Los empresarios vienen a invertir en un país donde los impuestos son pocos y donde hay poca burocracia para pagarlo. Correcto. Si es complicado, si la SUNAT es un ente extorsionador o funciona extorsionando, no van a venir aquí a invertir. Y número 3, hay que respetar los contratos. Acá se quiere cambiar la constitución cuando se le da la gana. Hemos tenido 12 constituciones, ninguna en democracia. O sea, cada Congreso de la República es una pequeña asamblea constituyente que puede cambiar la constitución completa si lo quiere. Se puede cambiar, pero ya está el Congreso. Si quieres elegir a otro, van a hacer lo mismo. Entonces, se respetan los contratos, se bajan los impuestos y se respeta la propiedad privada. Con esta apertura económica, las empresas del mundo vienen a invertir en el Perú. Y no hay mejor empleo que el que lo da el privado. Porque el empleo público lo pagamos tú y yo, lo pagamos todos. El empleo privado lo paga, se la banca, como dicen en Argentina, el empresario. Entonces es importante entender que para tener empleo en el Perú, para generar puestos de empleo, tienen que venir empresas a invertir. Hoy tenemos solamente 16 bancos, abramos la banca. Abramos la banca. Y Panamá tiene 70 bancos, un país de 3 millones de habitantes. Perú tiene 10 veces más habitantes, deberíamos tener 700 bancos. Acá tenemos 16. Tenemos 4 FPs, tenemos pocas telefonías. Abramos el mercado, que se genere competencia y eliminemos las regulaciones. Y eso va a permitir empleo, dinamismo económico. Vayamos al voucher educativo, las iglesias cristianas, las iglesias los colegios cristianos, los colegios católicos van a poder acceder al voucher, como lo van a poder hacer todas las que no son cristianas también. A mí, a ver, no lo entiende todavía bien la gente. Yo también no lo entendía bien en el principio, pero cada vez que lo voy entendiendo mejor, he leído sobre el tema, he tratado de documentarme, de informarme, y el tema de los vouchers me parece espectacular. ¿Por qué? Porque, a ver, se tendría que definir hasta cuándo el Estado va a pagar la educación, sea Sí. para siempre o no lo sea así. Me parece espectacular la idea de que la educación siga siendo gratuita, pero pagada por el Estado en primer término, pero que sea dada por el privado. Porque he visto, nuestra experiencia en República ha sido de una educación mala. No sé, Lo que nos han enseñado a nuestros hijos es mala. O sea, el Estado, si algo no sabe hacer, es educar.
Porque se politiza, porque sesga la información, porque lo que te enseñan no es realmente correcto. Pero muy sencillo, vete a cualquier asentamiento humano, a cualquiera, Fabricio, al que tú quieras. Tú también viajas bastante igual que yo. Hemos viajado. Yo quiero ser un poco soberbio, voy a pecar del tío. No hay un liberal político actual que haya viajado tanto como yo. Y hemos viajado tanto al punto que hemos ido a los asentamientos humanos y hemos dicho, le hemos preguntado a las personas pobres que están ahí, elige usted, ¿quiere llevar a su hijo a ese colegio estatal? ¿O le pagamos un colegio privado completo el año que no sea más Claro, de 700? no lo vas a pagar tú, eso es lo que la gente tiene que entender. No lo van a pagar, la educación sigue siendo subsidiada. sigue siendo gratuita, o sea, gratuita para la gente, digamos. Yo sé que es un Aunque término... también, sí, no me gusta mucho el término. Yo sé que es un término que a los liberales no les gusta porque obviamente nada es gratis, pero para que la gente lo entienda, Sí. para poder hacerle entender a la gente, porque la gente entiende más la palabra gratis que subsidiado, no vas a pagar la educación. O sea, la educación no la va a pagar la gente, la educación la va a pagar, va a ser subsidiada por el Estado. Obviamente el Estado recoge su dinero de los impuestos, de todos nosotros. Eso es una conversación de gringos, pero a la gente le tienes que explicar y sencillo. Todos los que han escuchado el voucher lo han aceptado. Claro. Y hoy lo reclaman. 42 provincias a las que hemos ido la han reclamado. Toquepala lo reclama, que está en Zarumilla, frontera con el Ecuador. Lo reclama Miramar, que está en Piura. Lo reclaman todos los lugares a donde hemos ido. Ahora, Jorge, una consulta. Llegando bajemos un poco a la realidad. ¿Cómo te vas a postular? ¿Con qué bancada? ¿Con qué partido? Bueno, estamos construyendo el partido TI. Estamos en proceso TI. de creación. Sí, TI significa tu independencia. Ok. El partido Sí lo he visto, es azul con amarillo, creo. azul con amarillo, es un partido que lo estamos creando de cero. Estamos luchándola porque no tenemos la plata que tienen otros candidatos o políticos. Se financia prácticamente los aportes voluntarios de los mismos integrantes, muchos seguidores que nos apoyan también mensualmente dando algunos aportes. Todo está transparentado, hay cuentas que están transparentadas. Y en este momento, a 3 meses de haber sacado el kit, porque lo sacamos en noviembre, a 3-4 meses, tenemos un 70% de un avance del partido. Nos falta un 30%. De todas maneras lo vamos a crear, pero vamos a intentar que sea en junio para poder tener en junio del próximo año la legalidad para postular con el partido y de ese modo poder ser candidato para el 2026. Más allá de si ganamos o no, yo creo que voy a ganar. O sea, si no lo creo yo, ¿quién lo va a creer, hermano? Claro. ¿Ok? No hay, esto va a ser también bastante altivo, no hay un candidato político en la actualidad que tenga ideas como las que tenemos nosotros. Ideas de prosperidad, ideas de libertad, ideas de progreso, ideas de salvar la familia Por verdaderamente. ejemplo, ¿qué piensas en relación a los impuestos? Hay que eliminar 33 de ellos y quedarnos con 3. Hay que simplificar. Es muy burocrático, Fabricio. Tú tienes de repente alguna empresa, los que tenemos empresa, es burocrático pagar impuestos. O sea, mejor me quedo en la informalidad, pues es más fácil, ¿no? Entonces tenemos que desburocratizar el pago de ¿Qué impuestos. significa? Asumir la realidad y decir, a ver, no informalizar el país, No. sino Todos que- tienen que pagarlo, pero con inteligencia artificial. Con tecnología, cosa que tú compras un producto y estás pagando el impuesto inmediatamente. ¿Cómo no sigue? solamente el Explícalo IGB. un poco mejor para que la gente A lo ver, entienda. eso lo puede explicar mi técnico en lo que es tecnología, que es Manuel Pachas, y también nuestro guía de impuestos, que es Julio, que es el líder de Puno. A ver, el sistema blockchain. ¿Has escuchado el Sí, sistema claro. blockchain? El sistema de blockchain es un sistema de certificación que permitirá a la hora de pagar impuestos, 3 nada más, únicamente 3, IGB. Y el IGB lo vamos a partir en 2, en IVA e IGB, 10% cada uno, como máximo. El IVA lo cobra cada gobierno regional, para que ellos mismos tengan la plata y la administren directamente. Y ya no le pidan al gobierno central la plata. El problema del corazón del hombre va a salir ahí de nuevo. El viejo problema del corazón. Dale. Pero para culminar, Sí. se tendrán que ser responsables. Ahora, hay cosas que el gobierno central tiene que hacer. No voy a esperar que el gobernador, que muchas veces es un corrupto, use esos fondos para llenar de resentimiento a la gente. Nosotros tenemos que resolver. Algo que le tenemos que reconocer a Alberto Fujimori es que Fujimori es el único presidente, creo yo, que ha viajado al lugar de los hechos, que estuvo ahí presente, in Sí, situ. para eso Fujimori era una Exacto. persona. Y que eso lo que hacía. demostró que el presidente ha venido acá. Yo he ido, te cuento una anécdota rapidita. Fui a un pequeño pueblo en Piura, en Ayacucho, perdón. Leí la mano a una señora, conversamos, una señora del campo, y me dijo: Fujimori es el único presidente que ha venido hasta acá. El único que me dio la mano, anciana la señora, pero ya no volvió a venir. Ya se ha olvidado el chino de nosotros.
señora, Fujimori está preso, le dije. ¿Cómo que está preso? Está preso Fujimori. Me quedé sorprendido. Entonces, es el recuerdo de aquel presidente. No estoy defendiendo a Fujimori sobre los casos de corrupción, pero Fujimori fue un presidente absolutamente atípico en la política peruana. Y resolvió dos problemas absolutamente claros: terrorismo y economía. Lo resolvió, aparte llegó al poder gracias al apoyo también de los movimientos cristianos que hubo en los 90, ¿no? A ver, antes de hacerte un poco más de preguntas relacionadas a eso, y para el tema de la inseguridad, a ver, ya están hablando de buquelizar el país. Qué horrible es ese término. No me gusta. Hay que peruanizar al Perú, ¿no? Más que buquelizarlo. Sí. Bueno, falta de identidad única. ¿qué significa para ti mejorar la inseguridad ciudadana? ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, Bukele es un capo, O sea, hay que reconocer que Bukele es muy bueno. Ha tomado al toro por las asas en El Salvador y ha resuelto un problema, eso es indiscutible. Sí. Pero país menos complejo que el Perú, ¿no? 6 millones, 7 millones de habitantes, pero es un país chiquito con un tipo de delincuencia que no es la misma que el Perú. Ok, el Perú tiene que tener su propio plan. Aquí en el Perú hay capos técnicos con los que nos hemos sentado a conversar y nos han dado más o menos las pautas que necesitamos para hacer del Perú un país mejor. Nada va a poder frenarse si no acabamos con la corrupción primero. ¿Por qué? Un tipo entra, te roba, te asalta, va a la comisaría y puede coimear al comisario o al policía y sale. Ok, número 2, no lo coimeo al policía, lo coimeo al fiscal. Sale. Nah, lo coimeo al juez. Sale. Ya, me voy preso. Lo coimeo al del INPE. Y desde la cárcel sigo mis operaciones delincuenciales extorsionando. Entonces, hay que eliminar la corrupción primero. Hay que atacar la corrupción a un modelo de Singapur y Dinamarca, que es bastante extenso, te lo puedo explicar en otro programa. Una vez que hayamos frenado la corrupción, vamos con estado de emergencia y estado de sitio en lugares urgentes del Perú. 2, privatizamos las cárceles. Que el delincuente sepa que si roba, delinque, mata o asesina, se va preso. Número 3, penas acumulativas. Un delincuente comete 5 delitos y en el Perú se le condena por el delito más alto. Pues mételo suma cada condena. Si son cada condena de 20 años, pues 100 años preso, es una cadena perpetua. No me sale de la cárcel nunca más. Salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos que estar ahí que todo el tiempo ha defendido simplemente a terroristas. Declarar delito la complicidad con los delincuentes. Por ejemplo, delincuentes extranjeros que han venido al Perú y que su familiar le dice, te estás buscando, le dan comida, le dan guarida, ese familiar también se va preso. Que sepan claramente que el delincuente está solo. Lo queremos ver solo, que se escondan debajo de las piedras, porque los vamos a encontrar. Este gobierno y el gobierno de Castillo no tuvo los pantalones para enfrentar. Porque, mira lo que ha hecho Ecuador. Te pongo otro ejemplo, Daniel Noboa es contrario mucho a lo que está en el Congreso, pero los dos se pusieron de acuerdo, los dos poderes, para enfrentar a la delincuencia terrorista que había en el Ecuador. Y lo lograron. Es diferente también a la de... Es distinta también. El Salvador y a la nuestra, ¿no? Exacto. Entonces, el Congreso tiene que ayudarnos mucho para que este paquete de reformas se puedan llevar a cabo. Y del mismo modo, poder declarar en amnistía a aquellos policías y militares que luego de salir a las calles a meter presos a los delincuentes, a los extorsionadores, a los sicarios, no venga a la corte a querer pues denunciarlos, ¿no? A mis policías y a los militares no los tocan. Están aquí para pacificar el Perú. Bien, Jorge, la verdad nos ha quedado corto el tiempo. Teníamos 40 minutos de entrevista y han pasado básicamente ya. Vamos a darle algunos 2 o 3 minutos más. Quiero hacerte un par de últimas preguntas. Primero, una reflexión sobre lo que tú has dicho. Sí, hay que acabar con la corrupción. Ese es el cáncer, no solamente del país, sino es el cáncer del mundo, sobre todo de los países de este hemisferio. El problema, veo yo, el problema va a ser siempre el corazón del hombre, la verdad. O sea, podemos tener las mejores ideas, pero el corazón del hombre es el problema. O sea, creo que un gobierno que empiece a ver ese asunto, no te estoy hablando de ponerte a predicar y a pontificar desde Palacio de Gobierno o desde el lugar en donde estés, pero sí. Me explico. Dejar en claro como política o como político que tienes que arreglar el problema moral del hombre, porque no es un tema de religión ni de fanatismo, sino que ese es un problema. El peruano está... O sea, el peruano si puede pisarle la cabeza a otro, se la pisa. Si puede la empresa aceptar pagar su porcentaje para hacer la obra, lo hace. O sea, si tienes que pagar una coima para librarte del problema, lo haces. Si tienes sencillamente que aplaudir más una historia como la de Paolo Guerrero, en vez de estarte
informando y sobre todo preocupando por la situación de gravedad, de corrupción de la política, de la judicatura, del Ministerio Público, etcétera, estamos mal. Eso tiene que cambiar desde el corazón del hombre. Entonces yo no sé cómo se podría hacer de otra manera si es que no hay un gobernante que decida no predicar, pero sí poner la Biblia en el medio, como ente rector, como valor moral y decir, bueno, nosotros vamos a gobernar con la Biblia en la mano. No vamos a predicar, acá para eso son los pastores, para eso están los predicadores, sino nosotros vamos a hacer poniendo la Biblia en el medio. Eso es una simple opinión. Mira, yo no lo digo porque tú me estés entrevistando porque estoy en una radio cristiana. Yo soy cristiano, a pesar de que puedo sonar un poco light a veces cuando me exalto con los sordos, pero algo sí puedo prometerle a todos. Yo no voy a dar una ley o no voy a promover una ley que vaya en contra de Dios. Eso te lo puedo asegurar. Ni una. O sea, nunca voy a promover, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Nunca voy a promover la eliminación de la familia natural. Nunca voy a promover las drogas. No estoy a favor de la venta. ¿El aborto? Menos, el aborto es un asesinato. Voy a defender la vida del ser humano desde el vientre de la madre y si no tiene la madre fondos, usaremos fondos públicos. Eso es poco liberal eso, ¿eh? Eso es la parte menos liberal mía de repente. Pero yo creo que esa es la parte conservadora que debemos de rescatar los peruanos. Pero quiero rápidamente, porque nos escuchan mucho en radio, ¿no? Sí, claro. A todos los que nos escuchan en radio. En el sur te escuchan mucho. Y en el sur también. Vamos a eliminar la ATU. Ese ente extorsionador, saqueador de recursos de gente que se rompe las espaldas trabajando y el Estado te saquea tu plata. Vamos a eliminar todo organismo que viene a saquear solamente la economía de la gente para parasitarse. Una de ellas es la ATU y hay 12 ministerios que vamos a eliminar, ¿no? O sea, 12. No voy a convertirlos en secretarías como Javier Milei, ¿eh? Milei los ha convertido en secretarías. Saludo a Milei, pero no, yo la voy a eliminar. Sí, o sea, sí, yo la voy a eliminar por completo. Adiós. Es que Milei me gustaba, a ver, ¿cómo lo digo? Es bueno todavía, ¿eh? Me gustaba más antes que ahora, ¿no? Más o menos para decirlo así. Es un buen tipo, pero ha tenido pues que resolver algunos temas y hay alianzas. Sí, y a ver, se nos acabó el tiempo. Espero volver a invitarte, quizá en unas 2 o 3 semanas podemos volver a conversar porque ha quedado el tema de la AFP, del sistema de salud, de nuestras instituciones democráticas, de la caviarada, etcétera. Solamente te voy a pedir una última reflexión sobre tu propuesta y de ahí, bueno, y ahí ya pues se acabó, ¿no? Una reflexión sobre el mix. Sí, bueno, sobre todo lo que hemos conversado. A todas las personas que nos están escuchando, nosotros somos el único partido político, Jorge Ugarte es el único candidato que está dispuesto a perder poder sobre ustedes. Todos los políticos quieren poder sobre ustedes, poder sobre su salud, su educación, poder sobre su vida, poder sobre su familia. Yo no quiero ese poder. Yo quiero entregarle a la población peruana la libertad de poder decidir. Y en esas decisiones podemos equivocarnos, pero siempre vamos a estar ahí para respaldarlos. Soy el único candidato joven, tengo 35 años, voy a tener 36, 37 para el 2026 y tenemos un largo camino por delante todavía. Dios con ustedes y Dios con nosotros. Bien, muchas gracias. Ha sido Jorge Ugarte, eventual candidato a la presidencia, escritor, creador de contenido, más conocido como el Profe sobre Ruedas, que acaba de anunciar aquí en Betel Radio su decisión a postular. Bueno, tiene todavía un largo camino por andar. Es una primicia hoy de Betel Radio de Hora Punta.